Bueno, informarles de dos cuestiones: la presencia internacional de México en esta materia y el avance en materia de vacunas. Sobre lo primero, la siguiente, por favor. Como ustedes saben, participó el señor presidente de la República el fin de semana en 2 sesiones de los líderes del G20, las 20 economías más grandes del mundo. En esa sesión, tanto el sábado como el domingo, el señor presidente planteó varios de las principales preocupaciones de México. La siguiente, por favor, que me permito resumir muy brevemente en lo que compartió el presidente López Obrador. 5 lecciones que ha dejado la pandemia. La salud es un derecho humano, la primera, fundamental, que el Estado tiene que garantizar ese derecho humano y sin afán de lucro. La segunda lección es mejor prevenir que curar, evidentemente. La tercera, la familia es la principal institución de seguridad social. La cuarta lección, es necesario confiar en la responsabilidad de la gente y evitar medidas autoritarias. Incluso mencionó los toques de queda y medidas muy drásticas que han tomado algunos países. Y quinto, el rescate económico debe ser de abajo hacia arriba y no como se propone en las recetas tradicionales neoliberales, de arriba hacia abajo. Lecciones de esta pandemia. 2 propuestas principales: reducir los pagos de deudas, sean estos intereses o principal, capital, de las naciones pobres del mundo. Eso no se ha hecho. Se han hecho quitas parciales. Pero fue un planteamiento específico. Si realmente todos los países que participan en el G20 hacen valer lo que dicen, entonces habría que reducir los pagos de la deuda para todos los países, principalmente los pobres. Segundo, acceso de países de ingresos medios a créditos con tasas de interés equivalentes a las de los países desarrollados. Es decir, los países pobres o los países de desarrollo medio, ambos, tienen que pagar tasas de interés mucho más altas que las que están pagando los países desarrollados. Y, por supuesto, insistió el señor presidente en la importancia de promover un acceso equitativo y oportuno a las vacunas, que ya, como ustedes saben, es inminente, y ahora voy a entrar a ese tema. Me refiero enseguida al portafolio de México actual, que incluye proyectos de vacunas de alta efectividad. Como ustedes recordarán, hay 2 vías que se diseñaron por parte de México para estar en tiempo y forma y tener acceso a las vacunas. Una es multilateral, que es el COVAX, que ahí pues estamos participando, somos uno de los promotores principales, y los acuerdos con diferentes empresas que están avanzando en materia de vacunas. Hay 3 convenios de precompra de México, siguiendo las instrucciones del presidente. La primera, CanSino; la segunda, Pfizer; la tercera, AstraZeneca, que ustedes recordarán, con apoyo de la Fundación Slim, se hizo un convenio con Argentina y está en curso. Esas 3 en la semana han presentado diferentes estudios. En síntesis, tienen efectividades muy altas, como se observa, y, como ya dije, con los 3 tenemos acuerdo de precompra. En el caso de CanSino también hay fase 3 en México en este momento, y en el caso de AstraZeneca estamos avanzando para la producción y distribución desde México a toda América Latina. Respecto al avance de los estudios clínicos, fase 3 es la fase última para determinar por parte de la autoridad regulatoria si una vacuna funciona o no funciona, si es segura o no es segura. Entonces, en curso está CanSino, Janssen. Esperamos que esta semana lleguen las primeras dosis y en cuanto autorice COFEPRIS, pues ya se pueda iniciar este estudio de fase 3. Janssen es una empresa vinculada a Johnson & Johnson, más conocida en México, de origen norteamericana. Novavax, que ya presentó sus primeros documentos a COFEPRIS para la autorización, y CureVac de Alemania, que ya nos dijo que tiene interés en hacer un estudio clínico en México. De confirmarse todo esto que acabo de decir, estaríamos en las próximas semanas, en México habría 4 estudios fase 3. Me refiero a CanSino en primer lugar, que ya está en curso. ¿Dónde estamos al día de hoy? Hay
Se prevén 15,000 voluntarios en México, de los 40,000 que participarán a nivel global en este proyecto de vacuna. Se lleva a cabo conforme a lo programado, tengo el gusto de compartirles. El doctor Guillermo Ruiz Palacios del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, es el investigador principal de este estudio. El día de ayer, por fortuna, la COFEPRIS autorizó 8 centros adicionales para realizar el ensayo clínico en México. Con esto suman ya 19 los centros autorizados. Recordarán que les había yo informado que serían 20. Tenemos ya 19 autorizados y que han pasado por un minucioso proceso de inspección. Me detengo en esto. COFEPRIS ha sido más estricta en México que en varios de los países del mundo, que tienen incluso estándares por lo regular más altos. ¿Por qué? Por la preocupación en la seguridad de la vacuna. Entonces, se han hecho visitas, se han hecho análisis muy minuciosos de cada centro de investigación que está participando. Son 16 entidades federativas en este momento: Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Son los que están participando. ¿Cómo se seleccionaron? Pues por parte de la empresa con sus propios análisis y dependiendo qué centro hay en cada entidad federativa, y así lo resolvieron. La vacuna, una vez que cuente con autorización de emergencia, sería enviada a México para hacer el llenado final y el envasado, tipo lo que estamos haciendo con AstraZeneca. Ya CanSino está por decidir con qué empresa mexicana va a hacer esto, y les puedo informar que los ensayos en Arabia Saudita, Rusia, Pakistán están en curso también. Entonces, eso es CanSino. Luego, Pfizer. Esta es una vacuna de origen norteamericano, es una empresa asociada entre Pfizer, norteamericana, y BioNTech, alemana. El 20 de noviembre, Pfizer ingresó su solicitud de aprobación de uso de emergencia a la FDA de los Estados Unidos, el equivalente a COFEPRIS en Estados Unidos. Se espera que aproximadamente el 10 de diciembre reciban su autorización. Esa es la expectativa. Claro que puede variar, depende de lo que decida la FDA. Y después de 4 días de que reciban la autorización, inicie el programa de vacunación en Estados Unidos. Es decir, estaríamos entre el 14, 15 y 16 de diciembre. En México, el día de hoy, la COFEPRIS va a recibir información de Pfizer sobre las indicaciones o instrucciones para el proceso de vacunación, método de entrenamiento para quienes participen, del personal de salud y la definición de características del expediente requerido para México, que son documentos o manuales que les pide COFEPRIS. Mañana, 25 de noviembre, Pfizer va a ingresar el expediente técnico a la COFEPRIS para el inicio de su análisis, como lo hizo en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar después? Bueno, aquí hicimos una gráfica del proceso logístico que ilustra cómo funciona desde la planta de Pfizer hasta México. Entonces, estimamos en 5 días hábiles el que pueda llegar esta vacuna a México. Tienen ustedes en esta gráfica, en primer lugar, marcado con número 1, la planta en Estados Unidos, en Europa, a definir por Pfizer qué planta va a utilizar. El día 1 se va a mandar vía aérea hacia México para que llegue el día 3 aproximadamente a México. Día 4 es el proceso de desaduanización. Lo estoy simplificando mucho porque son trámites a veces complejos y es por razones de seguridad, se tienen que hacer. Se manda entre el día 4 y 5 a los centros de distribución para llegar finalmente al punto de vacunación, que es el compromiso con Pfizer. Es decir, vamos a hacer todo este proceso hasta llegar a los puntos de vacunación que señale la Secretaría de Salud. Me dice el doctor Alcocer que esto ya lo tienen muy
avanzado y se presentará muy pronto. Lo que se denomina no el plan general de vacunación, sino el más específico, porque mucho depende del tipo de vacuna que se vaya a aplicar. Por ejemplo, esta tiene 2 dosis, necesita una cierta temperatura, en fin, tiene una serie de características. Ya con esta confirmación de fechas, el doctor Alcocer tiene listo su plan de vacunación, cosa que celebramos. Es una muy buena noticia para México. Es decir, vamos a empezar con una distancia muy breve respecto a Estados Unidos y Alemania, que fue la instrucción que nos dio el presidente. La siguiente es, ¿qué avances hay en el proyecto de AstraZeneca Oxford? Bueno, como ustedes saben, se dio a conocer ya la efectividad, que es muy alta. No se han detectado efectos secundarios graves en la información que nos han compartido. Están entregando todo el tiempo reportes. La distribución logística es más sencilla relativa si lo comparan con otras vacunas, porque es entre -2 y -8 grados la temperatura que se requiere. Como recordaremos, esta vacuna no tiene fines de lucro. Las pruebas clínicas se han realizado en Japón, Rusia, Estados Unidos y la Gran Bretaña. El antígeno de esta vacuna está siendo producido en Argentina y ya está listo el equipo mexicano para recibir y hacer posible que tengamos esta vacuna en tiempo y forma. Y la transferencia de tecnología se ha llevado a cabo gracias al apoyo de la Fundación Carlos Slim, a quien le agradecemos su respaldo en este proceso, pero vamos en tiempo. Entonces, en síntesis, pues es inminente que, si todo esto sale como hemos dicho y la autoridad regulatoria considera que se puede aprobar, como esperamos se apruebe en Estados Unidos y en Europa, México estará en diciembre también iniciando su proceso. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.